Vamos a ir comenzando con la charla del día de hoy. Mi nombre es Daniela Barnián, yo soy veterinaria y subgerente operativo en Animales de Perros y Gatos, desde donde estamos organizando el día de hoy esta charla. Y bueno, antes que nada les voy a comentar para los que no saben, van a ver que tienen los micrófonos y las cámaras, si no están permitidos, porque bueno, somos un montón, pero por las dudas, algunos ya lo vieron, si ven ahí el icono que dice PIR o preguntas y respuestas, un simbolito con signo de consulta. Cualquier consulta que vayan teniendo durante la charla, ¿sí? De lo que la doctora va a estar exponiendo ahora más adelante, lo pueden ir dejando por ahí y lo vamos a seguir tratando de responder. O al finalizar la charla, si tenemos tiempo, seguramente vamos a tratar de responder algunas de las consultas. Los voy a presentar. La charla va a estar el día de hoy, va a estar dada por mi colega Melissa Osores, ella también es veterinaria del equipo. Y la idea, obviamente, como el título lo dice, primeros auxilios para perros y gatos, es tener una noción de algunas cuestiones cosas que podemos hacer, ¿sí? Cuando se presenta alguna emergencia, alguna urgencia con nuestros animales en casa, cómo hacer esa primera asistencia previo a la llegada del veterinario. O, si amerita, ya lo va a ver con la doctora, ir al veterinario de manera urgente. Ahora los dejo con Meli, que va a empezar a transmitir. No sé si me olvidé de algo, creo que no, pero bueno, cualquier cosa nos escriben, como les dije, por privado, así vamos resolviendo cualquier duda que haya. Espero que, por lo que van comentando, todos escuchan, así que bueno, esperemos que les guste la charla. Espérame, Meli, que ahí te... Sí, empezando, estamos acá corroborando que todo funcione bien. Avísame, Dani, cuando querés que arranque, ¿sí? Ahí ya estás vos en pantalla. Muy bien. Bueno, mi nombre es Melissa Osores, yo soy veterinaria, vengo dando los cursos online también de paseadores, así que si hay algunos que se hayan metido también acá, bueno, van a tener un poco más de información de la que venimos dando en paseadores y algo también va a ser repetido porque, bueno, vamos dando las bases de lo que es la sanidad en animales, ahí nos enfocamos en paseadores, pero bueno, acá vamos a hacer como para todos los tutores de perros y gatos para que puedan tener sus herramientas y vamos a arrancar justamente con los objetivos de esta charla, ¿sí? La idea es conocer justamente sobre los accidentes que puedan pasar en casa y las enfermedades de aparición repentina, ¿sí? Es decir, algo que pasa agudo, que se ven más frecuentes en perros y gatos. Y lo importante acá es reconocer las situaciones de urgencia y emergencia para entender si tengo que salir o no corriendo al veterinario. Y a nosotros como veterinarios nos pasa mucho esto, quienes hemos hecho guardias, que a veces el criterio no se termina de entender, tengo que ir corriendo cuando tengo que, puedo esperar toda la noche, por decirlo así, a que abra una veterinaria del barrio, etc. Y luego aprender las maniobras básicas como ¿sí? Bueno, Mario, vamos a ir igualmente doble, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es qué son los primeros auxilios, ¿sí? Y justamente son la acción inicial que nosotros realizamos sobre la persona o animal, en este caso, que sufre un accidente, ¿sí? El objetivo de estos primeros auxilios tiene que ser y debe ser ¿no? Yo quizás pondría como resaltado el último, promover una recuperación, minimizar el dolor del animal, de quien está siendo afectado, controlar los daños que puedan ocurrir en potencial o a futuro, ¿sí? Y preservar la vida del animal sobre todas las cosas, ¿sí? Tienen que entender que nosotros como tutores tenemos cierto alcance sobre que podemos hacer sobre un animal que sufre de alguna afección y los podemos ayudar en primera instancia, pero que no descartan la atención veterinaria posterior y que justamente la complementan, ¿sí? Esto es lo importante. Ustedes
en los primeros auxilios, estos objetivos que acabamos de ver están muy en concordancia con los nuestros como veterinarios, así como una ayuda más, ¿sí? Llegaría antes, llegaría en casa. Bueno, lo importante acá es reconocer qué es una situación de urgencia y de emergencia. En principio, vamos a ver qué es una urgencia, ¿sí? Una urgencia es una situación que requiere una atención veterinaria en el periodo de las 12, 24 horas. El animal claramente está teniendo algún tipo de acción que requiera atención profesional, pero que al momento no implica un riesgo de vida, ¿sí? Estamos viendo ejemplos, no nos volvamos locos. Acá lo importante es distinguirlo de la emergencia. La emergencia es esa que no puede esperar, ¿sí? Es una situación que el animal afectado corre riesgo de vida, ¿sí? Y que de manera inmediata tenés que realizar algo, por supuesto, darle atención profesional también, ¿sí? Las sugerencias para los tutores que puedan llegar a sufrir de emergencias, que esto no nos agarre desprevenidos, sería, bueno, en principio, como en todas las situaciones críticas, ¿no? Uno recomienda mantener la calma y sí. Se traba un poco el audio. ¿Querés apagar la cámara y hacerlo con cámara apagada? A ver si se traba un poco menos. Por ahí, porque somos un montón. Ok, dame un segundito. Sacamos cámara. ¿Sigo con la charla y ustedes me van avisando? Sí, si querés compartirla, así la comparto sin cámara y por ahí con menos ruido se escucha mejor. Bueno, avísame, si no, cualquier cosa nos movemos del lugar. ¿Estamos? Ahí creo que va. ¿Los chicos? Sí, ahí va. Sí. Bueno, entonces estábamos sobre esto de distinguir una situación de urgencia y de emergencia, justamente para entender en qué momento debería llevarlo a una atención veterinaria, ¿sí? Justamente lo que les decía es esto, que la emergencia implica un riesgo de vida, así que tiene que ser algo inmediato, y la urgencia tiene algo que puede ser en el corto plazo, ¿sí? Que nos podemos tomar unas horas y que podemos hacerle la atención. Nosotros como tutores nos tenemos que mover más rápido. Y los tips, justamente les estaba diciendo, como siempre pensamos en esto de mantener la calma, ¿sí? Una mente más despejada y que no entorpezca a una situación, ¿sí? Es difícil, pero se aplica para cualquier situación de emergencia de la vida, más allá de animalitos. Otra cosa importante es tener un mapeo actualizado de las veterinarias cercanas, ¿sí? Ya sean 24 horas o veterinarias que puedan atender sobre el día. Esto es remil importante, que ustedes tengan en la puerta de la heladera, así como tenemos el 0800 donde acudir ante situaciones de emergencias con humanos, bueno, tenemos que tener también la dirección del lugar de referencia de 24 horas que elegimos. Y esto lo pueden hablar con su veterinario de confianza, ¿sí? Para que los ayude para ver dónde sería el mejor lugar más cercano. Y otra buena práctica sería tener la historia clínica impresa, más allá de tener las vacunas, el carnet de vacuna del animal, tener también su historia clínica impresa si es un animal que, por supuesto, tiene antecedentes de enfermedades. A nosotros los veterinarios nos va a ayudar un montón en todo lo que es recabar información, más cuando se da una situación de nervios, ¿sí? Sigamos. En casa es de la misma manera que podría ocurrir con un hijo, ¿sí? Nosotros tenemos y debemos armar nuestro kit, ¿sí? Nuestro botiquín de primeros auxilios. Puede ser una caja, algo que diga esto es de Laika, ¿sí? Es importantísimo tener distinguido. ¿Por qué? Porque vamos a tener
cosas que son comunes, de uso común con los humanos, que son las vendas tipo cambric, que son esas blanquitas que se ven ahí, las vendas tipo Coban, que no son muy frecuentes de usar en humanos, o sea, no lo tenemos en casa todos, pero en veterinaria, esas vendas Coban, que son autoadherentes, ¿sí? Que yo doy una vueltita y ya se queda como pegadito, se vuelven medio indispensables porque los animales tienen un montón de pelo y los vendajes tienden a fracasar. Y esas se vuelven muy indispensables. Por supuesto que la cinta adhesiva también va a ayudar. Soluciones antisépticas, como por ejemplo la clorexidina, la iodopovidona, que es ese de color marroncito que conocemos. Y además de las soluciones, los antisépticos, sugerimos soluciones jabonosas, ¿sí? Es decir, estos mismos antisépticos, pero transformados en una solución jabonosa. Iodopovidona, clorexidina. Además, vamos a sugerir tener un termómetro digital de uso exclusivo para el animal, él o los animales que estén en casa, ¿sí? Yo acá no lo puse, pero no estaría mal tener vaselina líquida, y ahora después les vamos a contar un poquitito por qué. Una tijerita, en principio con bordes romos, es decir, con bordes que no sean agudos como esa que puse ahí, que no me di cuenta, pero en principio alguna que no tenga filo, ¿sí? Existen las tijeritas de bordes romos. Y si hay una máquina peladora, ideal, ¿sí? Lazo bozal nos va a servir para la manipulación del animal. Por supuesto, siempre vamos a tener que chequear la disponibilidad y los vencimientos de las cosas, ¿sí? Bueno, ante una lesión en un animal o una situación justamente de urgencia y que nosotros querramos revisar, es importante entender maniobras básicas. Como yo les decía, tener un lazo o un bozal se vuelve indispensable. Si no tenemos un bozal, agarran un cordón de zapatillas, ¿sí? O sea, no hace falta tener nada muy tremendo, o mismo una venda cambric de esas blanquitas que les acabo de decir, que nos van a servir a nosotros para armar el lazo, ¿sí? El bozal casero. Fíjense cómo voy distinguiendo, no sé si se entiende bien, arrancamos desde el cuadrante superior izquierdo. Primero, antes de pasarle el lazo, primero vamos a armar el nudo, ¿sí? Después lo pasamos por el hocico, apretamos fuerte, sin miedo porque no vamos a lastimar, ¿sí? Simplemente se va a sentir incómodo el animal. Apretamos fuerte, pasamos por debajo, ¿sí? Ese mismo lazo lo cruzamos y lo pasamos por debajo y después lo pasamos por la nuca, ¿sí? Y ya terminamos de armar un moño, ¿sí? No armen nudo porque si no después se vuelve difícil sacárselo. Un moño siempre es más fácil, ¿sí? Ya con la boca de un animal que potencialmente puede estar dolorido, podemos empezar a trabajar, ¿sí? Porque acuérdense de esto, que los animales son buenos, o buenos o malos, a ver, depende del temperamento del animal, pero un animal dolorido va a tender a defenderse, ¿sí? Y su principal defensa es la mordida. Entonces, no nos confiemos del temperamento tranquilo de nuestro animal, pensemos en un animal dolorido, ¿sí? Luego tenemos los gatos, que son un mundo aparte, porque yo siempre digo que nos pueden dejar como un colador con sus uñitas, ¿sí? Y no solo la de las manos, la de los miembros anteriores, sino también la de las patas, ¿sí? La de los miembros posteriores. Entonces es importante que si no llegáramos a contar con una sujeción comercial, como ser estos bolsitos divinos que ven en el gato siamés, o incluso este tipo de bozal que se le pone al gato, que también es comercial y no le permite ver, entonces disminuye sus reflejos de querer dar el zarpazo, podemos inventar el famoso gato envuelto, ¿sí? Niño envuelto, que es ni más ni menos que un toallón, una toalla grande, ¿sí? O un acolchado, no de esos que son tipo de 2 plazas, pero sí un acolchadito de una plaza o algo de cuna, ¿sí? Piensen en esa extensión, estoy hablando. Que justamente lo importante acá es que el animal quede cubierto en sus 4 extremidades y que yo lo único que tenga que sacar es el lugar donde voy a tener que trabajar con él, así sea una mano, ¿sí? O con la boca, porque la tenga que abrir, etcétera, ¿sí? Este bolsito que se ve acá en el siamés
justamente tiene diferentes cierres como para ir sacando diferentes extremidades que vayamos necesitando, ¿sí? Son muy útiles. Y lo mismo, sirven de mucho cuando una de dos, o el gato no está colaborando porque no le gusta simplemente la maniobra, o hay un animal dolorido y nosotros tenemos y debemos ser invasivos con el animal, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los parámetros básicos que debemos conocer de nuestros animales, ¿sí? Y vamos a hacer en una primera instancia un acercamiento de cómo podríamos tomar temperatura, ¿sí? Que es uno de los parámetros que nos acontecen en nuestros animales, ¿sí? Ahí tienen el cuadrito, la temperatura normal en un perro, varía entre los 37,5 a 39, y en un gato 38, 39,5, ¿sí? Esto no son valores rígidos, ¿sí? Es importante que nosotros, todos los parámetros que vamos a ver, que ahí se los enumeré, tanto la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y las mucosas, no las tomemos como parámetros aislados, ¿sí? Pensemos en un todo, pensemos en un organismo que si hay un animal que está estresado porque lo estoy queriendo manipular a todo lo que da y de repente, después de 20 minutos de haber luchado, le tomo la temperatura a un perro y está en 39,1, 39,2, bueno, pensemos también que hubo también una situación de ejercicio extremo que podría llegar tranquilamente a elevar levemente la temperatura. No así que tenga la famosa fiebre o hipertermia que le decimos nosotros, ¿sí? Importante esto, corresponder cada parámetro con cada situación y con cada organismo, ¿sí? Con qué le está pasando al animal en un todo, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos la hipertermia tanto en perros como en gatos. Vamos a tomar un parámetro genérico y vamos a decir en un 39,3 podemos empezar a pensar que existe hipertermia, ¿sí? Ni que hablar si justamente se condice con un decaimiento del animal, etcétera, ¿sí? En particular, ahí yo pongo un ejemplo de cómo se podría tomar la temperatura. Ustedes ya saben que se toma la temperatura rectal en los animales. No es para nada fidedigno tomarlo ni en axilas, ni pensar en nada más en acercarla, en tomar la temperatura del hocico, ¿sí? Eso es poco fidedigno. Lo más importante es saber que nosotros tenemos como una herramienta esto de tomar la temperatura rectal, ¿sí? Para esto, los gatos, por supuesto que para los gatos, para cualquiera de los dos animales, pero quizás para los gatos un poquitito más, necesitemos una ayuda de alguien más, ¿sí? Porque alguien tiene que quizás sostener al animal y darle contención, en principio contención buena, ¿sí? Porque yo siempre digo que para ir a las piñas siempre hay tiempo. Importante, al animal se lo trata lo más tranquilos posible, ¿sí? No seamos invasivos al divino botón. Si no podemos, existe un profesional que lo puede hacer, ¿sí? Entonces, si tenemos un animal que permite la maniobra, el termómetro digital, que les acabo de decir que va a ser de uso exclusivo para el animal, se pone superando el bulbo, o sea, la parte metálica, debe superar el esfínter anal, ¿sí? Justamente que el esfínter es donde hacen presión con el ano y justamente hasta donde llegan es ni más ni menos que al recto, ¿sí? Las posibilidades de lastimarlo, la verdad es que son muy pocas, porque justamente están superando un esfínter y entrando a un tubo, ¿sí? Que no está a presión en principio, ¿sí? Pero es importante esto, no luchar con el animal, no es necesario, ¿sí? Si vemos que hay algo raro y el animal no nos permite la maniobra, listo, se acude al veterinario, porque ahí sí, cuando empieza la lucha, empiezan los problemas, ¿sí? Y podríamos mandarnos una macana. Bueno, vamos a pasar entonces a otro parámetro que es la frecuencia respiratoria, que es justamente las ventilaciones que hace un animal por minuto, ¿sí? Que nos van a servir también como para categorizar un todo, porque después vamos a ver enfermedades que nos van a decir el animal está con dificultad respiratoria, está jadeando, está con
taquipnea, ¿sí? Que es esto de que eleve la frecuencia respiratoria. Entonces, para entender esto, entendamos lo normal. Los valores normales en los perros y en los gatos es entre 20 y 40 respiraciones por minuto. La respiración normal es costo-abdominal, es decir, primero vemos un movimiento en costillas y también luego en abdomen, ¿sí? Tórax abdominal, ¿sí? A veces, cuando por alguna enfermedad existe alguna restricción en todo lo que es el tórax, en la parte de la cavidad torácica, vamos a ver que las respiraciones son muy de la panza, son muy del abdomen, ¿sí? Que eso justamente me está hablando un poco más de qué es lo que le está pasando al animal. Ustedes quédense con esto, que los valores normales son de 20 a 40. Por supuesto que existen situaciones incluso normales en donde puede estar aumentada, ¿sí? La frecuencia de esta. Y ahí están ejemplificados. En ejercicio, en calor, en estrés, en cachorros, ¿sí? Que también se da el aumento de la frecuencia cardíaca en los cachorritos. Y en hembras gestantes, ¿sí? Sobre todo las que están muy panzonas. Lo mismo, quizás no hice la aclaración de la temperatura corporal en hembras gestantes, es distinta, ¿sí? Es distinta a la habitual, a la que no está gestando, pero bueno, todo eso se verá con veterinario, ¿sí? Acá lo importante es esto, que las respiraciones por minuto, tanto como todo lo que uno busca hacer de frecuencia por minuto, toman por 15 segunditos, ¿sí? Y después lo multiplican por 4. Y ahí ya tienen un valor rápido, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces los parámetros básicos de lo que es la frecuencia cardíaca. Ahí tenemos, en perros, yo puse de manera genérica, ¿sí? De manera genérica tenemos entre 80 y 120 latidos por minuto. Es cierto que en animales quizás de carácter un poco más linfático o tranquilo, ese valor puede bajar incluso hasta 60, ¿sí? O incluso en animales de talla grande y gigante, ese valor a veces baja hasta 60, ¿sí? A 60, 100, ¿sí? Pero vamos a poner un rango aproximado, acuérdense que esto es biología y no es tan duro, tan estricto el valor, ¿sí? E incluso en esto de lo que es animales, sobre todo perros, que hay tanta diferencia de tamaños, puede tener ciertas variaciones, ¿sí? En los gatos tenemos una frecuencia más acelerada, más elevada, perdón, que es de entre 140 y 200 latidos por minuto, ¿sí? Lo mismo, tomo por 15 segundos y multiplico por 4, listo, ahí ya tengo mi número final por minuto, ¿sí? ¿Dónde puedo medir la frecuencia cardíaca de mi animal? ¿Sí? Porque ya sabemos que la frecuencia respiratoria simplemente miro al animal, miro cómo se mueve lo que serían las costillas, el tórax y el abdomen y más o menos lo tengo, ¿sí? Ahora, ¿dónde mido la frecuencia cardíaca? Bueno, tenemos el choque cardíaco, que no es ni más ni menos que en el lugar de proyección del corazón, que ustedes me dirán, ¿dónde está eso? Y después tenemos el pulso, que hay un montón de formas de tomar el pulso, pero les voy a explicar la que quizás es la más sencilla. El choque cardíaco, fíjense que en esta diapositiva el perro tiene su cabeza hacia la izquierda, ¿sí? Eso que está justo en la patita del perro es el codo, ¿sí? Fíjense justamente que ustedes podrían sentir, y esto háganlo después del curso porque la verdad que está bueno tenerlo fresco y hacerlo, con las yemas de sus de su dedo 2, 3 y 4, ¿sí? De su dedo índice mayor y anular, no así como en la foto, porque fíjense que en la foto saca el índice, pero era la que tenía, la más clara que tenía, ¿sí? Con las yemas traten de sentir el pulso, está justo por detrás de lo que sería el codo del animal, se da entre el espacio intercostal 3 y 5, quizás es un poco específico esto, pero es importante esto, que ustedes empiecen a familiarizarse por dónde a mi animal, ¿sí? A mi perro, a mi gato, yo le puedo tomar los parámetros básicos. Bueno, mi animal en este momento está tranquilo, descansando. Bueno, ¿cuál es el parámetro básico del Bobby descansando?
quizás tiene una frecuencia respiratoria de 20 y una frecuencia cardíaca de 60. Listo, perfecto. Esto sería como una situación normal para el Bobby descansando. Ahora el Bobby está caminando, está activo. ¿Cuántos son sus parámetros normales? Entonces a nosotros esos parámetros tomados en diferentes momentos normales del animalito nos van a servir para entender cuándo estén alterados, ¿sí? Bueno, y yo les hablaba del pulso femoral, que espero que se entienda porque no es tan fácil. Fíjense que el perro en el dibujo más grande está apuntando hacia la izquierda también la cabeza y el operador le pasa la mano, la yema de los dedos se la pasa por medial, por la cara interna del muslo, ¿sí? Por ahí discurre, fíjense a eso, azul, verde, rojo, por ahí discurre lo que sería la arteria y vena femoral que tienen pulso, ¿sí? Y se van a sentir. Pero lo importante es que ustedes lo sientan con la yema de los dedos y sin generar demasiada compresión, porque si no, es un vaso sanguíneo que se colapsa y no lo siento, ¿sí? Lo mismo, si el perro o el gato en algún momento está relajado y nos permite quizás abrir la piernita y ver en su parte interior y ver cómo discurre este vasito, nos va a servir para el momento que lo necesitemos, ¿sí? Otro parámetro básico que tenemos son las mucosas aparentes. ¿Qué son? Son zonas desprovistas de pelos que están vascularizadas, que se las ven rosadas, ¿sí? En situaciones normales, y nos habla mucho de lo que es la circulación sanguínea, ¿sí? Por supuesto que esto es una observación subjetiva, no es un número tan duro como lo que es la frecuencia cardíaca, es una valoración subjetiva, pero nos va a nosotros nos va a servir también como para entender si está pasando o no algo a nivel circulatorio, ¿sí? Cardíaco. Las tres zonas donde podemos observarlas, fíjense que son en la conjuntiva, ¿sí? Que es la cara interna de los párpados, que ahí se ve el perrito mostrando la parte interna de su ojito, es ese famoso rosado que vemos cuando despejamos el ojito, ¿sí? Después vamos a verlo en las encías, ¿sí? Ojo con que hay muchos perros que tienen pigmentadas las encías, ¿sí? Así que quizás ahí no podemos trabajar, pero sí quizás en la conjuntiva. Y después tenemos lo que son las mucosas de los genitales externos, tanto cuando evierto el prepucio del pene, como cuando abro los labios vulvares de la hembra. Pero en este caso no lo recomiendo mucho porque quizás, insisto, tratar de ser lo menos invasivo posible con nuestro animal es como lo ideal para tampoco ustedes volverse locos con esto que hoy queremos que sea una herramienta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se van a ver las mucosas normales? Bueno, eso es una foto de un perro, sí que se ven bien rosadas, húmedas, brillantes, con un tiempo de llenado capilar, que ahora vamos a ver de qué se trata, no superior a 2 segundos. Hay un detalle que quiero poner, que prometo que para el próximo curso de estos lo voy a poner, que es cómo se ve un gato, las mucosas normales. Porque los gatos, si bien también se ven rosados, se ven levemente más pálidos y no necesariamente se ven blancos, ¿sí? Insisto en que veamos y observemos a nuestros animales para entender la normalidad, ¿sí? El tiempo de llenado capilar, que les dije yo, que no es superior a 2 segundos, no es ni más ni menos que cuando ejerzo presión con un dedo, nuestro dedo índice, listo, en este momento a ese perro le ejerzo presión sobre esa encía rosada, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Se va a poner blanco. ¿Por qué? Porque los capilares, los vasos sanguíneos que están pasando por ahí, los colapsé. Dejé de hacer pasar sangre. Ahora, cuando yo levanto ese dedo, se genera un retorno de la sangre sobre esos capilares. Ese tiempo que tarda en volver a rellenarse ese capilar con sangre es el tiempo de llenado capilar, ¿sí? ¿Y para qué me va a servir a mí? Puede servir para indicar problemas en la circulación, ¿sí? A veces indican deshidratación, ¿sí? Cuando esté alargado,
A veces la deshidratación también la podemos ver porque las mucosas ya no están brillosas, ya no están húmedas, ¿sí? Entonces como que hay como un conjunto de cositas que podemos ver acá. O porque podríamos ver que hay algún problema a nivel, vamos a decir, circulatorio o cardíaco, ¿sí? Es importante esto, como tenerlo como de parámetro, ¿sí? Bien, entonces acabamos de ver lo anormal, vamos a ver lo anormal. Y ahí tenemos, en el recuadro 1 hay un perro blanco, bien pálido, ¿sí? Esto, y tómenselo como modo de ejemplo, porque hay como un montón de situaciones más que se pueden dar, pero podría potencialmente hablarnos de una anemia, ¿sí? Sobre todo cuando estamos viendo que el gato, el perro, está de manera medio como crónica, así, ¿sí? Como que hace, no sé, hace 2 o 3 semanas que viene así, ¿sí? Bueno, evidentemente algo está pasando de manera crónica, entonces pensémoslo, ¿sí? Hay situaciones agudas del momento que pueden ponerse pálidas las mucosas, pero bueno, exceden un poquito el objetivo del curso, ¿sí? Algo que sí es importante es esto, el tema de que las mucosas se vean azuladas. ¿Por qué? Porque podría significar cianosis, ¿sí? Es decir, que el oxígeno no está llegando bien a los tejidos. Y así como se ve así en las mucosas, puede estar ocurriendo en el resto del cuerpo. Las mucosas son solo una ventanita de lo que está pasando en el resto del cuerpo, en el resto de la circulación. Lo mismo que si llegamos a ver mucosas amarillentas, ¿sí? Que nosotros le decimos ictéricos, ictericia, ¿sí? Cuando se ponen medio Simpson, gatos sobre todo, que se sienten mal y que andan con trastornos digestivos, ¿sí? Gastrointestinales, vómitos, diarreas, y que encima lo vemos amarillo. Bueno, eso es una situación de urgencia donde tenemos que acudir porque probablemente algo está pasando, ¿sí? Lo mismo que si llegamos a ver mucosas congestivas, es decir, ese rojo bien intenso que vemos en el recuadro 4, que puede hablar de aumento en el riego sanguíneo, pero podría ser algo fisiológico, es decir, algo normal, como por ejemplo que el perro estuvo como un loco corriendo, ¿sí? O podría también deberse a algo patológico, algo anormal, por ejemplo, un golpe de calor, ¿sí? Entonces, importante observar al animalito como un todo. Bueno, Dani, ¿estás de acuerdo que sigamos? ¿Está todo bien por ahí? Sí, todo perfecto. Bien. Vamos a seguir con los accidentes frecuentes, caseros, que pueden darse y que quizás desde este curso podemos llegar a dar una manito. Ingestión accidental de cosas, varias. Acá lo importante es arrancar por decir, ok, el perro se acaba de mandar un blister de medicamentos. El gato se acaba de comer un juguete del nene. Bueno, el desafío muchas veces es abrir la boca del animal, ¿sí? Fíjense que yo en el primer perrito, en el de la izquierda, les pongo un circulito en rojo, ¿sí? Que es inmediatamente posterior al colmillo superior, perdón, donde se da una mínima ventanita donde casi que puedo ver lo que sería la cavidad bucal, ¿sí? Ahí mando un dedo, ¿sí? Ojo ¿no? con lo que estamos haciendo, insisto, y voy a ser re pesada con esto, en que la manipulación del animal tiene que ser algo que nosotros y el animal estemos seguros, ¿sí? Es una situación donde yo al animal lo estoy abarcando de manera completamente que no es para nada habitual, ¿sí? Entonces, animales más temperamentales pueden tender a defenderse, ¿sí? Fíjense cómo en la tercera foto, en la de la derecha, el operario termina poniendo sus 4 dedos justo por detrás de los colmillos y abre la boca de un perro, ¿sí? En cambio, en el gato, fíjense que en la apertura, inmediatamente sobre la mandíbula, sobre los incisivos, sobre los dientitos inferiores, los que están adelante de todo, por decirlo así, hace el apoyo, ¿sí? A veces el uso de lazos puede llegar a ser útil. Por ejemplo, si yo paso un cordón por detrás de los colmillos superiores, piensen en reemplazar los deditos del operario de la foto de la derecha por un cordón para la parte de arriba y un cordón para la parte de abajo. Puede permitirnos abrir la boca,
¿sí? Muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer algo de ir a buscar el cordón, etc. Por eso mismo estamos hablando de cosas rápidas, maniobras rápidas, ¿sí? Después existe, bueno, la posibilidad de que, no sé, el Bobby estaba jugando con una pelota de tenis y se le quedó trabada. ¿Qué hago? Bueno, ahí tenemos la famosa maniobra de Heimlich, que es la que se aprende en todo lo que es primeros auxilios de humanos. Bueno, también se podría practicar quizás con mayor facilidad en un perro mediano a grande, ¿sí? Acá lo importante es hacer compresiones justamente sobre la zona donde termina el tórax y empieza el abdomen, es decir, la panza, ¿sí? Fíjense que se correlaciona con la parte más, escúchenme bien, más baja de su columna, ¿sí? Donde hace el cambio. Fíjense que la columna viene bajando y después empieza a subir para la parte de la grupa, de los miembros posteriores. Bueno, en esa altura voy a generar las compresiones. ¿Y para dónde? Para dentro del perro, ¿sí? Otra maniobra que se puede llegar a hacer es ponerlo justamente en dos patas, como muestra el hombre del medio, ¿sí? Para generar sacudones. Y otra es generar golpes a nivel de la entrada del tórax, casi cuello, terminando cuello, iniciando tórax, con la suficientemente fuerza como para pensar en que expulse algo, ¿sí? Y estas maniobras se vuelven a repetir sucesivamente hasta poder desembarazar al animal de la situación, ¿sí? Bueno, hagamos de cuenta, como les dije, el primer ejemplo, que vemos al gato que se acaba de comer medicamentos, como en esa foto, ¿sí? Vamos a pensar en que si vemos una situación en la cual un animal se acaba de ingerir algo, podríamos inducirlo al vómito, ¿sí? Acá en este curso lo importante es entender cuándo podemos inducir al vómito al animal, ¿sí? Y ahí está bien claro, ingestión reciente, ¿sí? Lo acabo de ver que se mandó algo de tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, medicamentos o plantas, ¿sí? Ahí, bueno, está puesto en las últimas 2 horas, no sé si coincido tanto, yo quizás lo pondría más en los últimos 30 minutos incluso, ¿sí? Ahí pido perdón, se me pasó ese detalle, ¿sí? Por supuesto que el animal tiene que estar consciente porque tiene que tener el reflejo de las náuseas y de los vómitos presentes, ¿sí? Un animal inconsciente que no tiene el reflejo de náuseas y vómitos presentes es completamente peligroso hacerlo vomitar, ¿sí? Porque lo que entra por el tubo digestivo puede meterse en las vías respiratorias y lo matamos, ¿sí? Entonces, importantísimo, el animal está en buenas condiciones, está consciente. ¿Y cuándo más lo vamos a hacer vomitar? Cuando la sustancia que sabemos que se comió, o que suponemos que se comió, no es una sustancia cáustica, ¿sí? Corrosiva, que no es un elemento cortante. Se comió una chinche. Bueno, no lo hagas vomitar. Por algún lado lo vamos a sacar, pero no lo hagas vomitar, porque en la ida y la vuelta de lo que sería estómago, esófago, boca, podemos hacer un lío tremendo, ¿sí? Bueno, derivados del petróleo, etcétera, ¿sí? Así que, bueno, importante esto, que la sustancia no sea cáustica, corrosiva, que no sea cortante y que justamente que el animal esté consciente y que haya sido dentro de la ingestión haya sido dentro de la media hora y lo vi, ¿sí? Ocurrió esto. Bueno, acá estoy poniendo un sinfín de plantas ornamentales, es decir, plantas de decoración que podemos tener en nuestra casa y que no sabíamos que eran tóxicas, ¿sí? No soy muy buena con las plantas, soy veterinaria, pero potus, lirio, azalea, las hortensias, son cosas que están re habituales en una casa. ¿Cómo se dice? La lengua de suegra o oreja de burro, el crotón, son muy frecuentes de tener la moncera y que pueden llevar justamente a toxicidad en su ingestión, ¿sí? Así que
Si nos gusta tener este tipo de plantas, perfecto, pero lejos de nuestros animalitos, ¿sí? Y si de repente podemos llegar a ver a nuestros animales que están con vómitos o diarreas y casualmente algunas de estas fue comida corroída, bueno, podemos entonces ayudar en el diagnóstico del veterinario, ¿sí? Bueno, ¿cuándo no se debe inducir el vómito? Ya un poquito nos adelantamos. Dijimos que cuando se ingerían sustancias corrosivas, porque justamente la ida y la venida va a hacer lío, ¿sí? Después, por ejemplo, la nafta, se me ocurre pensar en eso, se me ocurre pensar bueno, en limpiado, en lavandina, ¿sí? Cosas que pueden llegar a lastimar sin querer con el pasaje nada más, ¿sí? Bueno, con la ingestión de objetos cortantes o punzantes, ¿sí? Lo que estuvimos hablando. Con perros, con perros no, animales, porque un poquito de esto estaba hecho para los paseadores. Animales inconscientes, ¿sí? O cuando pasó mucho tiempo, ¿sí? Cuando pasó más de 2 horas, chau, ¿sí? No los vamos a hacer vomitar. ¿Por qué? Porque justamente entendemos que el vaciado gástrico, es decir, del estómago, puede estar dentro de las 2 horas. Así que si ya pasó a intestinos, no hagamos lío, ¿sí? Porque lo vamos a hacer vomitar al divino botón. En estos casos, por supuesto, acudir en lo inmediato al veterinario, ¿sí? Ahora, si tenemos todas, lo que acabamos de decir, se acaba de comer una gomita de pelo de mi nena, me pasó hace muy poco, por eso lo digo. ¿Cómo inducimos al vómito al animalito nuestro? Lo ideal es conocer el peso aproximado de nuestro animal, que no nos agarre en una nebulosa. ¿Cuánto pesa el Bobby? ¿Pesa 10? ¿Pesa 20? ¿Pesa 15? Bueno, más o menos como para saber de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a tener agua oxigenada, porque lo tenemos en nuestro botiquín, porque lo hablamos, más o menos en 1 mililitro kilo, ¿sí? Es decir, si pesa 5 kilos, bueno, 5 mililitros se le van a dar totales, ¿sí? De repente, si es un animal de 30, no arranquen con 30 mililitros, arranquen con 15, con la mitad del volumen sugerido, y vamos viendo según la evolución, ¿sí? Si vomita o no. La alternativa es usar 2 cucharadas disueltas, 2 cucharadas de sal, perdón, de sal fina, puede ser, o sal gruesa, lo que quieran, disueltas en agua tibia, ¿sí? Yo suelo usar sal fina, pero, bueno, acá esto, justamente, esperamos 20 minutos, atentos, no nos vamos, ¿sí? Esperamos atentos, porque justamente el animal cuando le dimos el producto para que vomite, estaba alerta, pero podría dejar de estarlo, ¿sí? Y eso podría llevarnos a una emergencia. Entonces, esperamos atentos. Y si no vomita, perdón, no se sientan en el fracaso. Hay animales que pese a lo que le tires, no van a vomitar, ¿sí? Y ahí sí acudimos de manera inmediata al veterinario, que quizás puede, con algunas otras drogas, generar el vómito, ¿sí? O, si lo considera, volverá a repetir la maniobra. Bueno, vamos a pasar entonces al caso de heridas, que también es muy frecuente, y la idea acá hay una clasificación de heridas, quizás no tanto entender las clasificaciones porque ustedes sabrán que están las de extensión superficial, profunda y penetrante, y por supuesto que esto va de menor a mayor en cuanto a la importancia de lo que le puede pasar al animalito. Profunda es cuando no es nada más que la piel, sino que ya llegamos al subcutáneo, al muscular. Y penetrantes es cuando entró a una cavidad, ¿sí? Y esto pone en riesgo su vida, ¿sí? Pero bueno, más allá de la extensión y el mecanismo, vamos a pensar en una herida que en principio es cortante, podría ser superficial o levemente profunda, pero es sangrante. Y entonces vos decís, ¿qué hago? Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Se me rompió un vaso y justo se le ocurrió pasar a mi animal y se cortó con un vidrio. Le desclavé el vidrio de una almohadilla, la almohadilla sangra un montón y no sé qué hacer, no para de sangrarle. Bueno, lo primero que tenemos que hacer
hablamos primero de la sujeción del animal. Esto ya lo hablamos antes, ¿sí? Dependiendo de la especie, vamos a hacer una sujeción. Por supuesto que si tenemos ayuda, mucho mejor. Vamos a intentar detener el sangrado, generando presión, ¿sí? Yo, ideal, un trozo de algodón, gasas, etcétera. Pero si estamos desesperados, bueno, agarrar la media y detener el sangrado, ¿sí? Y lo que yo sugería, por ejemplo, con el tema de las vendas, Coban, Cambric, es que a veces también nos pueden ayudar como para hacer una especie de vendaje, como para ayudar si de repente el animalito no para de moverse por estos 3 minutitos que yo te estoy pidiendo que vos ejerzas la presión, ¿sí? Bueno, más o menos el sangrado empezó a estar más tranquilo, ya no es una chorreadera tremenda, parece una escena del crimen, pero más o menos lo estoy pudiendo controlar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es limpiar justamente con agua y una solución jabonosa, puede ser un jabón de tocador nuestro, sí, puede ser. Si tenemos un antiséptico, 1000 puntos, ¿sí? Como les decía antes, una iodopovidona o una clorhexidina jabonosa, con unas gasitas. Sin frotar, sin arrastrar, simplemente con palmadas. ¿Por qué? Porque si de repente se está queriendo formar un coágulo y yo genero un arrastre y froto la herida, ¿qué hago? Barro el coágulo, ¿sí? Entonces, bueno, tratemos de que no. Entonces, limpiamos con agua limpia. Si tenemos solución fisiológica, 1000 puntos. Si no, agüita de la canilla, ¿sí? Y empezamos removiendo la suciedad, ya sea polvo, pelos, coágulos de sangre, etc. Una vez que más o menos lo tenemos limpio, y si es necesario para animales de pelo largo, como les decía yo, con tijeritas, si el animal lo permite, tijeras romas, ¿sí? Que no tengan punta, ¿sí? Hacer un recorte del pelito o incluso con una peladora, intentar despejar la herida, 1000 puntos. Si no, eso lo hará el veterinario en una posterior consulta. Y en primera instancia, para desinfectar se puede usar agua oxigenada o iodopovidona o clorhexidina, ¿sí? El agua oxigenada es buena como antiséptico de primera instancia en una herida porque mata todo, pero también es corrosiva, ¿sí? Entonces, si tenemos una herida de primera instancia, podemos usar el agua oxigenada como para decir, listo, la desinfecté. Pero no sigamos a lo largo de los días con el agua oxigenada porque además es corrosiva y lo que hace es retrasar la cicatrización, ¿sí? Entonces se van a elegir otro tipo de antisépticos. Bueno, cubrimos con gasa y venda, ahora le doy unos tips y acudimos al veterinario en función a la gravedad de la herida, ¿sí? Si creemos que lo podemos manejar, óptimo, si no, vamos al veterinario. Acá no voy a detenerme mucho, simplemente en las extremidades lo que se sugiere es poner algodón entre las almohadillas y después hacer el vendaje. Y lo que me quiero detener sí es que en el brazo o pierna, es decir, como a mitad de camino de los miembros, que no ejerzan mucha presión con las vendas, sobre todo con la Coban, que es autoadherente, porque podrían estar haciendo el efecto torniquete y quizás le están cortando la circulación en la parte posterior, en la parte más lejana del animal, ¿sí? Así que importante eso, ejercer presión como para que quede el vendaje activo, pero no para colapsar la circulación, ¿sí? Para hacer que quede el vendaje en su lugar. Uno, sepan que puede fracasar siempre, nos fracasa a nosotros los veterinarios, a ustedes también les puede fracasar. Y dos, quizás un secretito es poner la cinta adhesiva que esté pegando un poquito los pelitos y un poquito el vendaje, ¿sí? Como para sostenerlo en su lugar. Cuando hacen un vendaje en el cuello de la espalda o incluso en
en el tórax o abdomen, se tienen que valer de dar toda la vueltita, ¿sí? Ojo con el cuello, no colapsemos estructuras importantes del cuello, ¿sí? Yo siempre sugiero que dejen una mano puesta dentro del vendaje y después la sacan, porque esto me asegura que si yo no estoy apretando mi mano, tampoco le voy a estar apretando estructuras del cuello, ¿sí? Lo mismo que el tórax, no lo apretemos de más porque el perro tiene que poder expandir su tórax para respirar. Bueno, otro tipo de herida es el tipo de heridas por mordeduras, ¿sí? Tanto en perros como en gatos, y acá entra en juego lo que para nosotros es algo muy importante, que es el tema de la enfermedad de la rabia, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquitito más, pero en principio, si un perro o gato muerde a una persona o a un animal, lo primero que debemos hacer es lavar la herida con abundante agua y jabón, ¿sí? Dejar que sangre en el agua, ¿sí? Y vamos a concurrir las personas mordidas a un centro, hospital, perdón, de humanos de referencia. Si viven en Capital, nosotros tenemos al Hospital Durán, que queda enfrente del Instituto Pasteur, que es el Instituto de Zoonosis, de referencia para nosotros, que queda ahí en Parque Centenario. ¿Sí? Para mí es ese como el lugar de referencia, para mí no, para todos es el lugar de referencia de lo que podrían llegar a ser enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que pueden contagiar los animales a los humanos, ¿sí? Y un animal que muerde puede contagiar la rabia, una enfermedad zoonótica, ¿sí? A un animal mordido, lo mismo, lavado profundo y concurrir al veterinario de confianza para que él o ella evalúen la situación sanitaria, ¿sí? Del animalito. Y ver cómo se sigue. Esto sí o sí, esto tiene que ser dentro de las 24 horas, persona o animal mordido. Y dentro de las 24 horas también radicamos la denuncia del hecho en el Instituto de Zoonosis, en nuestro caso es el Pasteur, ese que queda ahí en el Parque Centenario, para que al animal mordedor se le realice una observación antirrábica de 10 días. ¿Sí? ¿Qué es la rabia? ¿Por qué nos tiene tan en vela este animal? Esta enfermedad, perdón. Es una enfermedad viral que es 100% letal, no tiene cura, ¿sí? Afecta a los mamíferos. Y me mata, la diapositiva esta tampoco la cambié. Mamíferos y seres humanos, nosotros también somos mamíferos. Bueno, afecta el sistema nervioso de los mamíferos, ¿sí? En nuestro medio urbano, los animales que podrían llegar a ser los vectores, los que contagien, ¿sí? Son perros, gatos y murciélagos en este medio urbano, ¿sí? Es importante que sepan que este virus le gusta alojarse en lo que son las glándulas, o sea, si bien afecta el sistema nervioso, se aloja en las glándulas salivales. Entonces, por eso el animal tiene, por un lado, cambio de comportamiento y se vuelve agresivo y quiere morder, y por otro lado, justamente con su mordida y pueden inocular el virus porque justamente tienen tanta saliva, ahí dando vueltas van a ver que justamente el animal saliva un montón, y hace que el mordido pueda estar siendo inoculado por el mordedor, ¿sí? Por supuesto que nuestra situación en el país es que la rabia no está erradicada, ¿sí? Existen casos de rabia actuales. Sin ir más lejos, ustedes ponen en Google, ponen casos de rabias en Argentina o en Buenos Aires y se van a dar cuenta que existen casos, ¿sí? El último caso fue en provincia de Buenos Aires, creo que fue cerca del verano, enero, febrero, en un pueblito, ¿sí? En un gato, ¿sí? Que estuvo mordiendo a un montón de personas. Casos humanos no se ven hace bastante, pero de todas formas no pasan el 2015, ¿sí? Así que piensen que la rabia sigue existiendo, están como vectores los murciélagos y existe una población que está infectada y que nuestros animales domésticos podrían infectarse. Pero me decís, ay, pero escúchame, mi gato no sale de casa y tiene un balconcito nada más. Bueno, por un balconcito nada más puede aparecer un murciélago infectado porque, insisto, que como afecta al sistema nervioso, afecta al comportamiento. Y un murciélago en condiciones normales no tendría a acercarse a nuestro domicilio, pero sí un murciélago que tenga el sistema nervioso afectado, ¿sí? Entonces, para prevenir, ¿qué es lo mejor?
desde los 3 meses de vida del animal, la vacunación anual es obligatoria, desde los 3 meses hasta el resto de su vida, ¿sí? Una vez al año, y de hecho existen campañas del gobierno de la ciudad y de diferentes zoonosis donde dan la vacunación gratuita. Vamos a pasar a enfermedades. No sé si, Dani, queremos aportar algo más. ¿Estamos bien? Vamos bien. Vamos a pasar a bien. enfermedades que pueden dar urgencias, emergencias, ¿sí? Que podrían potencialmente, porque acá vemos vómitos y diarreas y bueno, pueden, las presentaciones son variadas, ¿sí? Pero vamos a pensar en situaciones un poco más críticas. Primero, distinguir cuál es la diferencia entre un vómito y una regurgitación. Va a servir, los veterinarios vamos a estar muy orgullosos y felices cuando ustedes puedan distinguir esto, ¿sí? ¿Qué es un vómito? Es un proceso activo que, esto está perfecto descrito, que involucra contracciones abdominales y previo a que vomita, a que despide el contenido, tiene náuseas, inquietud, salivación, está como con la boca pastosa, cuando empieza como a masticar de más, ¿sí? Bueno, el contenido puede ser variadísimo, ¿sí? En cambio, una regurgitación es un proceso pasivo que no es para nada forzado, que es espontáneo, que no hay las contracciones previas donde el animal lo sentís que se viene el vómito, decís. Bueno, eso no, de repente aparece, ¿sí? De manera espontánea, sin arcadas, sin náuseas. Y el contenido sí suele ser sin digerir, ¿sí? Porque suele estar en relación a una ingestión reciente, ¿sí? ¿Cuándo nos deben alertar las situaciones de vómitos y diarreas? Que esto también es un tema bastante importante. Bueno, hay una población que es la población de cachorros y ancianos que son los que son más susceptibles a deshidratarse, ¿sí? Y deshidratarse digo que los que pierdan líquidos tanto por vómitos como por diarreas, ¿sí? Que esas necesitan sí o sí una visita inmediata al veterinario como para prevenir que ocurra esto, ¿sí? O con enfermedades crónicas, ¿sí? Los ancianos no se toman los vómitos, una gastroenteritis de la misma manera que un perro de 2 años adulto sano, ¿sí? Bueno, cuando nos alertamos también cuando, por supuesto, está asociado a decaimiento. Si de repente el Bobby tuvo un vómito, el gatito tuvo un vómito, pero está impecable como siempre, bueno, lo esperamos, a ver cómo es la evolución, ¿sí? Ahora, cuando quizás los vómitos transcurrieron durante todo el día o hubieron varios vómitos, 2, 3 vómitos, y el animal encima está asociado a decaimiento, bueno, eso sí es una situación donde debemos ir dentro de las 24 horas al veterinario a que nos diga, nos ayude en el diagnóstico o por lo menos a mejorar la sintomatología del animal, ¿sí? Hasta que se resuelva. Y por supuesto nos alertamos cuando creemos conocer el origen, por ejemplo, de las plantas. Como les decía antes, nada, vi que alguien se comió todo el potus, estuvieron jugando con el potus. Bueno, dijimos que es una planta tóxica, entonces si encima está asociado a vómitos y diarrea, hay que llevarlo al veterinario, ¿sí? Peligroso, punzante, etc. O, por ejemplo, no encuentro el juguete del gato, esos que son tipo hilos, ¿sí? No lo encuentro, lo dejé de encontrar. La famosa cañita, ¿sí? No encuentro el elástico. Bueno, eso es una situación, y encima el gato está con vómitos, diarrea o con alguno de los dos y decaído. Bueno, es una situación crítica donde tenemos que llevarlo al veterinario, ¿sí? Situación que nos puede llevar a una urgencia o una emergencia son las convulsiones. Animales pueden tener convulsiones, ¿sí? Esto vamos a hablar quizás de primera instancia, ¿no? De qué se trata, porque suponemos que si hay un animal que tuvo varias convulsiones en su vida, debería estar siendo atendido, ¿sí? Pero de primera instancia, ¿qué es? Es un signo clínico, ¿sí? Es así como la fiebre, la hipertermia. Bueno, la convulsión es un signo clínico de que hay una disfunción
cerebral temporal, ¿sí? Un desequilibrio entre las señales de las células nerviosas, ¿sí? Es una descarga neuronal anormal, descontrolada, involuntaria y transitoria. Importante esto, transitoria. Empieza y termina. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Segundos hasta 2 o 3 minutos. Ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Pero qué la causa la convulsión? Bueno, nos encantaría saberlo a todos. La cantidad de etiologías, de motivos posibles, son un montón. Desde motivos infecciosos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo nada más, toxoplasma, hasta podría ser alguna anormalidad anatómica, ¿sí? En su sistema nervioso. Bueno, podría ser incluso una intoxicación, podrían ser un sinfín de cosas, ¿sí? Pero quizás no es tanto el objetivo de este curso, un poquito más es esto de conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Dar información. Las fases, ahí vemos, ese que figura en rojo, ictus es la convulsión per se, ¿sí? Previo al ictus puede venir el aura, ¿sí? Como no sé si alguno de ustedes tuvieron migrañas alguna vez, y hay algunos que dicen, porque yo por suerte no lo experimenté, tener aura, es decir, que saben que va a pasar algo, ¿sí? El animal también lo puede tener. Puede tener una sensación de nerviosismo, algunos buscan como más atención del humano, algunos se empiezan a refugiar, lo ves escondido, tipo, che, el gato se escondió y estaba bárbaro recién. Y de repente viene precedido por una convulsión, ¿sí? Quizás es importante ir conociendo a nuestros animalitos como para entender cuándo podríamos ayudarlos, ¿no? La convulsión en sí, lo que pasa es, esto de la pérdida de la conciencia, es que el animal no responde a mis llamados. Yo lo llamo, pero el animal sigue en su situación. Hay una actividad motora anormal, ¿sí? Que puede estar generalizada, porque ahí está puesto como generalizada, pero podría también ser parcial. Por ejemplo, hay animales que se lateralizan, como este perrito que se ve ahí, que empiezan a tener contracciones musculares involuntarias de todo el cuerpo, empiezan a pedalear, ¿sí? El famoso pedaleo, incluso como a morder muy rápido, porque lo que está pasando es que sus músculos están teniendo contracciones involuntarias. A veces de manera generalizada, es decir, en todo el cuerpo, en todos sus músculos, y a veces de manera parcial, ¿sí? A veces vemos que el animal simplemente está parado, no puede controlar sus movimientos y está teniendo contracciones espásticas, ¿sí? Algunos vocalizan, algunos se defecan o tienen, o se orinan, ¿sí? De manera involuntaria. Y muchos tienen esta salivación justamente porque se ven afectados sus músculos masticatorios, ¿sí? Es variado lo que puede llegar a pasar en una convulsión, ¿sí? A posterior de esto viene un periodo post-ictial, el post-ictus, que es donde el animal queda muy cansado porque es una descarga energética enorme. Muchos quedan como a resguardo, que no quieren hacer nada, otros simplemente se levantan y siguen, y otros incluso pueden llegar, está descrito que algunos puedan llegar a tener cegueras temporales, ¿sí? Y después está el periodo interectial, que es esto de en cuánto tiempo tarda un animal en volver a tener una convulsión. Pueden llegar a ser días, meses, años, y a veces el problema está en cuando son segundos o minutos, ¿sí? Lo importante acá es cómo actuar frente a una convulsión. Insisto, una emergencia, una urgencia, se trata de mantener la calma, ¿sí? E intentar tomar registro. Para nosotros es importante que tomen registro porque de repente a veces no se termina de entender bien si el animal tuvo una convulsión, un síncope, un desmayo, ¿qué tuvo? ¿Entendés? Entonces, y te empiezan a hacer como la gesticulación y vos decís, bueno, para la próxima tómame registro, ¿sí? Porque también me va a servir para saber cuánto tiempo duró. Porque a la persona que está viendo su animal en esas condiciones, les puedo asegurar que les puede parecer una eternidad el tiempo que toma esa condición,
pero a veces cuando lo calculas con un reloj son segundos, ¿sí? Y nos sirve a nosotros para saber de qué se trataba. Esto de tuvo este episodio, se defecó, se lateralizó, previo a esto le pasó, no sé, se excitó mucho. Como tener ese tipo de registros es muy valioso, muy. Bueno, si tenemos más animales, los debemos apartar, ¿sí? Para prevenir ataques de los animales que están en estado de conciencia normal. Colocar a los animales, al afectado, al que está teniendo la convulsión, en un suelo blando o en una almohada o ofrecerle algún tipo de cobija con alguna ropa nuestra para que no se golpee, ¿sí? Para que no se golpee la cabeza, sobre todo, y que no hayan cosas o que no se caiga, ¿sí? Si está en el sillón, bueno, bajo el almohadón del sillón lo bajo al piso, ¿sí? Para evitar más accidentes de lo que está ocurriendo, ¿sí? No intentar sacar la lengua, eso es completamente atinado porque acuérdense lo que les dije, que son contracciones involuntarias y con los músculos masticatorios me podría morder un dedo y los puede hacer muy mal, ¿sí? Y dejar que se recupere tranquilo. Importante, bueno, esto de recurrir al veterinario para que haga el diagnóstico correspondiente, diagnóstico y o tratamiento, y saber que si la convulsión en sí dura más de 3 minutos, o hay varios episodios sin recuperación de la conciencia, o son muy seguidos entre sí, se termina transformando en una emergencia, porque el animal entró en un estatus convulsivo y la única manera de sacarlo es con drogas que se dan en la veterinaria de vía endovenosa o intravertal o como sea, ¿sí? Bueno, golpe de calor. Es el aumento de la temperatura corporal sin regulación alguna, ¿sí? La temperatura aumentó un montón. Acuérdense que yo les dije que hasta los 39,3 los esperábamos, ¿sí? 39,2, 3, dependiendo del animal. Fíjense que estamos hablando de más de 41 grados. Se va, ¿sí? Las causas principales son la de tener un animal que está expuesto a una temperatura ambiente alta y con humedad elevada. Y esto es importante porque no estoy hablando ni siquiera del sol, estoy hablando de temperatura ambiente alta y humedad elevada, ¿sí? Ojo con los días de nublados que son engañosos, ¿sí? Mantenerlos en espacios calurosos con poca ventilación, y ahí vamos a hacer siempre hincapié hasta machacar con los vehículos cerrados, no se deja a los animales en vehículos cerrados ni un minuto. El esfuerzo físico intenso, ¿sí? O en ambientes calurosos, todo lo que pueda llegar al animal a que no pueda, a que pierda su regulación, a que empiece a subir la temperatura y que pierda su regulación, ¿sí? No hacerlos acceder a agua fresca y, por supuesto, situaciones estresantes y que estén acompañadas del resto. Ahí nuestro amiguito pregunta si los perros transpiran, porque siempre se dicen, los perros no transpiran. Sí, los perros transpiran, pero transpiran de una manera distinta a la de los humanos, ¿sí? Quizás hasta incluso es un poco más deficiente lo que es la transpiración. Lo que es el jadeo, cuando vemos a un animal que está en ejercicio, pensemos en un animal en ejercicio, lo vamos a ver jadeando y lo que hace con el intercambio rápido del aire es intentar bajar la temperatura, ¿sí? Intentar bajar la temperatura con aire nuevo y sacando el calor, ¿sí? Después, lo que son las almohadillas plantares y lo que es el hocico, también es forma de transpiración. Pero quizás no es como nosotros, que si de repente nos corremos una maratón, nos quedamos bañados en agua porque estamos transpirando, ¿sí? Por eso mismo, entender eso, que el animal tiene quizás una forma de transpirar distinta, levemente más deficiente, pero que si encima está acompañada de animalitos con cierta predisposición, por ejemplo, obesos, animales que puedan llegar a tener problemas, o mejor dicho, dificultades respiratorias, como los perros chatos, los braquicefálicos, ¿sí? Y que encima los exponemos a todas estas condiciones que estuvimos hablando, bueno, va a ocurrir, ¿sí? Cuando hablo de braquicefálicos, no hablo nada más que de perros, también hablo de gatos, ¿sí? Pensemos en nuestros animales chatos, porque la respiración en los chatos, gato, perro, es deficiente, ¿sí? Porque está alterada su anatomía, perdón. Bueno, ¿cómo se ve un animal que está sufriendo un golpe de calor?
se ve completamente fatigado, con un jadeo intenso. Las mucosas, cuando yo le vierto el labio, se ven súper rojas. A veces podrían verse cianóticas. Digo esto, salir corriendo a la veterinaria. Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Algunos pueden vomitar, tener diarreas incluso hemorrágicas, verse, ya lo dije, incoordinados, con convulsiones, etcétera, y hasta incluso perder la conciencia y colapsar, ¿sí? Esto, por supuesto, que nos lleva a una emergencia porque entra en riesgo de vida el animal, ¿sí? Entonces dijimos que tenemos que darle una atención inmediata. La primera atención que le podemos dar en casa es intentar reducir la temperatura corporal de manera gradual, y ahora lo hablamos, y tratar de normalizar la respiración. Entonces, saco al animal del lugar caluroso y lo llevo a un lugar ventilado, ¿sí? O con aire acondicionado. Lo pongo en la sombra, ¿sí? Lo empiezo a refrescar. Si el animal no puede tragar, porque puede pasar que no pueda tragar, lo empiezo a refrescar, le empiezo a tirar agua en ingles y axilas, que son los lugares más desprovistos de pelos, ¿sí? Fíjense que dice no fría, porque porque en ese caso decís, bueno, listo, le lleno la cubetera, le lleno la bañera con cubitos y lo trato de bajar. No, ojo con eso, porque podemos estar metiéndonos en un lío, ¿sí? Podemos estar generando peor desenlace del que le está ocurriendo al animal. La temperatura se baja de manera gradual, entonces el agua la voy a ofrecer a temperatura ambiente, ¿sí? Porque quiero bajarlo de a poco. Bueno, y como les digo, entre una cosa y la otra, entre que nos preparamos y alguien está asistiendo al animal, se concurre de manera inmediata al veterinario, ¿sí? Porque si lo tratamos de manejar en casa por muchos minutos, el riesgo de vida del animal es muy posible, ¿sí? Acá lo importantísimo es la prevención, ¿sí? Que ustedes están en este curso y sé que son muy responsables, pero vamos a hacer hincapié en esto, ¿sí? Mantener siempre disponible el agua limpia y fresca, y cuando haga calor, incluso le podés poner un cubito al agua de bebida de tu animal, ¿sí? Porque es hasta refrescante. ¿A vos te gusta? Al perro también, al gato también. Bueno, al gato a veces no, pero suele ser placentero, ¿sí? Hay gatos que toman agua solo de la canilla corriendo. Bueno, en ese momento prestar más atención al gato que quizás pueda tener esos requerimientos. Mantener a los animales en espacios amplios y bien ventilados, y ahí abajo dice, nunca dejarlos adentro del auto, ¿sí? Recuerden que sube la temperatura en cuestiones de segundos, y no es chiste esto. Paseos a primera y última hora del día, ¿sí? Y si es al mediodía, mínimo indispensable. Entonces estamos hablando que entre la franja de las 11 y las 4 de la tarde, intentar no salir de casa y estar lo más tranquilos posibles en casa, y evitar el ejercicio en las horas de mayor calor, ¿sí? Ancianos, cachorros y obesos y con enfermedades cardíacas son los más predispuestos. Bueno, vamos a pasar a algo que nadie quiere que le ocurra, que también es una situación de emergencia, que es la dilatación torsión volvulogástrica, ¿sí? Es la famosa, mi perro se dilató. ¿Y qué es esto? Se le dilató el estómago, ¿sí? Y cuando hablo de que se le dilató el estómago, es que se le llenó, se le empezó a acumular gas y contenido en el interior del estómago, se infló como un globo, como una pelota, y ahí ven en ese dibujito cómo se empieza a rotar sobre sí mismo. Y cuando se rota sobre sí mismo, con eso se lleva puesto vasos sanguíneos, ¿sí? Los que lo irrigan al órgano y ponen en jaque la circulación de ese órgano, es decir, del órgano en general. Y no solo del estómago, muchas veces se llevan puesto el vaso y empiezan justamente una situación en la cual el animal está extremadamente dolorido e imposibilitado, que pone en riesgo de vida al animal, ¿sí? Los factores predisponentes son la conformación racial. Esto suele ocurrirle a los animales tamaño mediano, grande, gigante, ¿sí? La edad, porque suelen ser en animales con mayor edad, porque todo lo que son los ligamentos que sostienen
Los órganos abdominales suelen estar como más laxos, entonces permiten más movimiento, ¿sí? Animales que son nerviosos o glotones. ¿Por qué? Porque estos animalitos tienden a comer de repente o ladrar un montón, y eso genera aerofagia, es decir, andar tragando aire, ¿sí? Y que el estómago pueda distenderse con gas, ¿sí? O antecedentes de dilatación previa, ¿sí? Por supuesto. Entonces, vamos a siempre ir sobre conocer la patología para poder prevenirla, ¿sí? Si tenemos un animal entonces que dijimos que tiene ciertos factores predisponentes, vamos a tratar de eliminar las posibles causas, que son estas, la de la ingesta rápida de agua y alimento. Bueno, les voy a dar en varias tandas la comida o el alimento, se la voy a dar lejos de la actividad física, no se la voy a dar justo antes del paseo con el paseador, ¿sí? Antes que el paseador, bueno, le doy un cuartito de ración, no lo recontra lleno, ¿sí? Entonces, bueno, porciones de alimento muy voluminosas, el estrés o la ansiedad, comer muy por debajo o muy por encima de la altura de la cabeza. Fíjense que ahí ese perrito, si tuviera un plato de comida en el piso, está comiendo súper con la cabeza muy agachada, y eso también puede generar aerofagia, ¿sí? Y el ladrido constante, como les dije, puede generar aerofagia. Los síntomas. Lo primero que vamos a ver es el agrandamiento abdominal y la inquietud barra depresión del animal, ¿sí? Estar sintiéndose mal, ¿sí? Se les ve en la cara que se están sintiendo mal, están inquietos, algunos no pueden ni siquiera sentarse. De repente, cuando miramos el abdomen del animal, la panza, ¿sí? Vemos que por el lado izquierdo empieza a aparecer un abalonamiento, ¿sí? El animal tiene arcadas improductivas, es decir, que trata de vomitar, hasta incluso parece como que estuviera eructando, ¿sí? Y nunca termina de vomitar. A veces sí tienen vómitos, pero la mayoría de las veces no ocurre, ¿sí? Y puede ocurrir una salivación o babeo abundante, que también es que podría significar un poco de dolor o incomodidad, ¿sí? Ahí vemos, por supuesto, es una situación de emergencia en la cual nosotros solo lo único que podemos hacer es distinguirla y correr al veterinario, ¿sí? A un centro de referencia, quizás de mayor complejidad que una veterinaria de barrio, porque el animal muy probablemente tenga que ser sedado para intentar desobstruir esta situación, y ni que hablar que puede terminar en cirugía, ¿sí? Entonces, ante esta emergencia, quizás no tanto la veterinaria de barrio, a no ser que tenga la posibilidad de abarcar situaciones más complejas, como por ejemplo una sedación y esta situación. Fíjense el abalonamiento, ¿no?, de estos perritos y el del recuadro derecho, que también encima aparentemente está con un golpe de calor, que ambas patologías pueden suceder juntitas, ¿sí? Bueno, respiro, me tomo un mate. Y vamos a pasar a otra situación que podría darse en casa, ¿sí? Que los va a hacer a ustedes salir corriendo. La van a poder distinguir y ¿por qué van a salir corriendo? Que es justamente, es la reacción alérgica aguda, sobreaguda, ¿sí? Que es la famosa anafilaxia, ¿sí? Fíjense este perrito como quedó, inflado como un globo, que podría ser por exposición a toxinas, cuerpos extraños, inoculados o ingeridos. Es decir, esto podría darse, ya sea porque tuvieron una reacción alérgica exacerbada a que comieron algo, a que los picó, por ejemplo, un insecto, ¿sí? A que, por ejemplo, tuvieron una vacunación y les dio una reacción alérgica, ¿sí? Una vacunación dentro de las últimas horas y les dio una alergia, ¿sí? Y los síntomas frecuentes se ven así, con una hinchazón facial severa, a veces da urticaria, esto de picazón, a veces da también síntomas gastrointestinales, salivación, vómitos, diarrea, dificultad para respirar, colapso y shock anafiláctico. ¿Sí? Es como lo que se va dando a lo largo del tiempo. Nosotros tratemos de quedarnos nada más con que se le hinchó la cara de manera severa y tengo que salir corriendo de emergencia porque el animal tiene que ser atendido
con sus correspondientes antihistamínicos y corticoides para bajar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si todo sigue avanzando, van a aparecer el resto de los síntomas. Acá llegamos a una situación donde nosotros tenemos un animal que tuvo un paro cardiorrespiratorio porque no pudimos hacer algo previamente con estas situaciones críticas que estuvimos viendo recién, y se nos da la situación que tenemos que hacer un RCP, ¿sí? Una resucitación cardiopulmonar a un animal, ¿sí? Que tuvo un paro. Digo, un paro me refiero a que no respira y si toco el corazón, no late, ¿sí? No está habiendo circulación sanguínea, ¿sí? En un paro tenemos un animal desmayado, vamos a decir, peso muerto, vamos a decir, porque es tipo flan, que queda con pérdida del tono muscular, pérdida de conciencia, no, bueno, por ya les dije que no hay choque cardíaco, pupilas dilatadas, etc. Cianóticos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá voy a tratar de enseñarles maniobras de RCP, pese a que también les quiero contar, y esto es para que para que ustedes hagan las maniobras, pero también sabiendo que las probabilidades de éxito de un animal que no es hospitalizado, que no está hospitalizado, perdón, en una RCP, en una situación de paro cardiorrespiratorio, las probabilidades de éxito, es decir, de que salga de esta situación, son muy bajas, ¿sí? Fíjense que en perros son entre el 5 y el 7 y en gatos entre el 1 y el 19, súper variable, pero poquito, ¿sí? Pero acá lo importante es intentar el RCP. ¿Por qué? Porque si el animal que nosotros estamos tratando de resucitar cae dentro de ese porcentaje, le salvamos la vida, ¿sí? Entonces, importante estar preparados. Acá lo que les quería mostrar es justamente que existe dentro de las indicaciones de RCP, existe la parte de soporte vital básico, ¿sí? Y después hay uno que es avanzado, soporte vital avanzado. El avanzado es cuando el animal está hospitalizado y se pueden hacer cosas con drogas, etc. En cambio, el soporte vital básico es la administración de compresiones torácicas y ventilación artificial, ¿sí? Ventilación que le vamos a dar nosotros, con la intención de mantener el sistema cardiorrespiratorio en animales que no tienen pulso y no están respirando, ¿sí? El soporte vital básico puede ser realizado en un entorno no clínico por personas que estén formadas, ¿sí? Que en este caso la idea de este curso es que ustedes salgan con cierta formación, ¿sí? Entonces acá un poco nos está haciendo como lo que sería el caminito, ¿sí? El animal no responde, quizás yo a esto le agregaría previo, ¿no? Como hubo una situación de shock, el animal no responde, cae desvanecido. Lo importante, lo primerísimo, pido que alguien más me ayude, ¿sí? Agito al animal, grito para ver si responde. En caso que el animal tenga cierta respuesta, recién ahí voy a ir a mirar si tiene pulso, si le siento el choque cardíaco, si puedo tomar la frecuencia. Pero si yo le grito y lo sacudo y no responde, vamos directamente, o sea, ahí posterior a esto viene la de, ¿respira? No, listo. Número de reanimadores, ¿estoy solo? Sí, vamos a suponer que sí. ¿Tiene las vías aéreas despejadas? Esto que yo les decía, el Bobby se tragó la pelota de tenis, por ejemplo. Si no las tiene despejadas, bueno, la idea es despejar las vías respiratorias mientras que estoy empezando las compresiones torácicas. Ahora, si las tengo despejadas, empiezo las compresiones, ¿sí? Fíjense qué rápido que tiene que ocurrir todo esto, que yo ni siquiera, en una situación donde el animal no responde, ni siquiera los estoy dejando que corroboren si tiene choque cardíaco. No, los segundos cuentan acá, ¿sí? Si hay dos personas, ¿sí? Hay una persona que va a iniciar las compresiones de manera inmediata y la otra persona es la que va a comprobar si tiene las vías aéreas despejadas o no, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que se trata de un perro mediano a grande, ¿sí?
Si está en el piso y tengo a mano la mesa, lo subo. ¿Por qué? Porque me permite a mí hacer las compresiones mejor. Si no, me arrodillo e intento, donde le voy a hacer la maniobra de resucitación, intento de que los brazos estén de manera recta, justo digamos, en manera perpendicular, perdón, al animal, para poder darle una descarga buena de fuerza, ¿sí? Las manos ya van a ver, ya ven ahí que se ponen en el sentido de entrelazar los dedos, ¿sí? Y en animales que tienen, y acá yo les voy a hacer dos diferencias como para que entiendan. En animales tipo galgo, donde no tienen tórax ancho, que son animalitos, perros medianos, y tienen tipo como una pista de patinaje de hielo, ¿sí? Como una pendiente no muy pendiente, ahí se hace donde estaría la proyección del corazón, ¿sí? Es más bajito, justo donde les decía yo, atrás del codito, ¿sí? Ahí es donde se hace la fuerza. En cambio, con los tórax anchos, como por ejemplo un labrador gordito, se hace sobre la parte más globosa, la parte más gordita, la parte más alta de su tórax, ¿sí? Ahí está mostrándose con flechita dónde se debería hacer, ¿sí? En gatos, y acá ya les dije cómo se ponían las manos, ¿sí? Ahí lo vieron con las manos, los dedos entrelazados. Ahora, si tengo gatos y perros de tamaño chico, ¿sí? Menores a 10 kilos, fíjense que hay tres formas posibles de hacerlo. La sugerencia es que con su mano hábil sea la que está haciendo las compresiones por debajo, ¿sí? En el recuadro A, ahí ven que pueden usar los dos pulgares para, sobre la proyección del corazón, hacer la fuerza, ¿sí? En la forma B, pueden usar solo su dedo pulgar y con la otra mano no hábil sostener al animal para que no se les corra. Y en la parte C pueden usar lo que sería la palma de la mano para hacer las compresiones y con la otra mano sostenerlo. Quizás la forma C es para perritos que son un poquitito más grandes, ¿sí? Tipo llegando a los 10 kilitos, ¿sí? Que quizás da un poquitito más de fuerza lo que sería la palma de la mano, el talón de la mano. Esto es un montón de información, pero necesito que la lean conmigo, ¿sí? Porque es lo que da el detalle de la resucitación, del RCP. Las compresiones torácicas, ya vieron cómo poner las manos. La frecuencia que tienen que hacer son entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿sí? Entonces, piensen eso, por cada segundo vamos a tener que hacer 2 compresiones, ¿sí? Más o menos. La fuerza ejercida, o sea, ¿hasta dónde lo aplasto? Vamos a dar una profundidad que yo logré comprimir entre 1/3 y la mitad del diámetro del tórax, ¿sí? Sobre el punto de compresión, ¿sí? Sobre el punto de compresión. Las observaciones. Vamos a tener que dejar, permitir, si bien son rápidas las compresiones, permitamos la expansión de la pared torácica, es decir, comprimo y permito que se expanda, ¿sí? Si de repente no lo estoy permitiendo porque lo estoy haciendo muy rápido, traten entonces de calcular esa posibilidad, ¿sí? Como les dije que es entre 1 a 2 compresiones. Así que esto es lo importante. Después, no vamos a frenar las compresiones torácicas. El animal está desvanecido, ¿sí? No, por ahora no responde. No vamos a frenar las compresiones torácicas por los primeros 2 minutos, ¿sí? No se frenan. ¿Por qué? Porque se consideran cruciales. Pasados los 2 minutos, las pausas que vamos a hacer para comprobar si hay signos vitales o no deben ser menores a 10 segundos, ¿sí? Ahí es donde quizás tenemos que estar un poco más cancheros de dónde vamos a ir a buscar el choque cardíaco, ¿sí? Esto que yo les decía de buscar el pulso, etc. Luego, se agregaría a este soporte vital básico, se agregaría la respiración artificial, ¿sí? Cuando para el reanimador es factible y seguro, es decir, que no hay riesgo de contagiarme nada o que estar yo expuesta a algún narcótico,
se puede realizar una ventilación boca a boca, ¿sí? La realidad es que la anatomía nuestra con la de los perros y gatos es distinta, pero se intenta que llegue la mayor cantidad de aire no inhalado por nosotros, aire que nos ponemos en la boca, tratamos de que llegue a la boca de los animales con cierta presión como para que ingrese en el cuerpo, ¿sí? Cuando existe algún tipo de riesgo, si creemos que es menor o no estamos seguras, podemos hacerle boca nuestra, hocico del animal, o solo las compresiones torácicas. Es más, si somos un solo operario, solo las compresiones torácicas, ¿sí? Como que de preferencia se hace eso. La relación entre la compresión y la ventilación son 30 compresiones torácicas por cada 2 respiraciones que tenemos que hacer, ¿sí? En perros y gatos no intubados, porque por supuesto que están en casa, sometidos a RCP, ¿sí? Ya les dije, las probabilidades de fracaso son muchas, pero si hay éxito, la verdad es que nada, sirvió de algo tener toda esta información, ¿sí? Y por supuesto que le devolvemos la posibilidad de vida a un animalito. Bueno, las consideraciones finales, ojalá que nunca lleguen a esta situación, por supuesto, pero hay cositas que le quiero decir, sobre todo como veterinaria, es que no mediquemos a nuestro animal sin la orden de un profesional, ¿sí? Podemos hacer mucho daño medicando a los animales porque creemos que va a estar bien. Los primeros auxilios, esto es un repaso, son el primer paso para estabilizar al animal, pero no reemplazan el tratamiento de un profesional, ¿sí? Nosotros queremos ayudar, que no es lo mismo que tratarlo y curarlo. Y la prevención es todo, ¿sí? La prevención es la base de la medicina y del bienestar de los animales. Así que ustedes ya conocen las enfermedades posibles y vamos a tratar de prevenirlas. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahora se viene, si Dani está de acuerdo, algunas preguntitas que puedan haber llegado a quedar. Preguntitas, y acá justo había 2 que hablaban un poco de la rabia, por ahí me parecía importante, Sí, fuera que no es primeros auxilios específicamente, pero sí comentarlo. Sol comentaba si hay síntomas previos de la rabia como para poder detectarla, y por otro lado, bueno, alguien que no deja el nombre, pero dice si las personas se tienen que vacunar contra la rabia como prevención. Y, espera, porque había otra de la rabia, si se puede hacer medición de anticuerpos para no vacunar anualmente, que eso entiendo que debe ser para los animales. Vamos por partes si querés. vamos No por sé si partes. dijo Jack. Sí. A ver, suponiendo que hay un animal mordedor y esto de que se suponga que el animal mordió porque su sistema nervioso se vio alterado porque tiene rabia, lo que se hace es una observación antirrábica para entender si le están ocurriendo más síntomas nerviosos y va hacia el desenlace fatal, ¿sí? Hacia la muerte, porque dijimos que es 100% letal. Por eso mismo son esos 10 días de seguridad, porque lo que se considera es que desde que arrancan los síntomas nerviosos, como este cambio de comportamiento, entre los 5 y 7 días el animal moriría, ¿sí? El animal muere, no moriría, no, el animal muere, si está infectado, muere, ¿sí? Por eso mismo se dan estos 10 días de seguridad para entender que el animal no tenía rabia. Respecto a la inoculación de los humanos, como forma de prevención, no me quiero meter mucho, soy veterinaria, si bien nosotros estamos siempre pensando en una salud respecto a los humanos y a los animales. Quiero que sepan que a las personas más expuestas, como por ejemplo los veterinarios, suelen sugerirnos la inoculación, la vacunación antirrábica, pero si cabe alguna duda, si sos un personal de riesgo, podrías ir al instituto, al Hospital Durán, que te van a poder asesorar bien, ¿sí? ¿Y qué más era, Dani? Preguntaban si el tema de hacer medición de anticuerpos, perdón, para no hacer la vacunación. Pero esto si querés lo comento yo, pero como saben, como la rabia es una zoonosis, es mortal y es muy importante, la vacunación es obligatoria por ley. Entonces los perros y los gatos tienen que vacunarse a partir de los 3 meses, generalmente es la última vacuna del plan, y después se revacunan todos los años.
independientemente de la medición. O sea, sí, el no se agregado hace de esto generalmente. es eso, que ¿le querés hacer la medición? Hacela, no hay ningún problema. Solo para asegurarte que esté con niveles altos de anticuerpos, niveles protectores de anticuerpos. Pero para que sepas si tu animal mordió a alguien, tenés un problemón si no tenés la vacuna al día, ¿sí? Eso. Y por acá encontré otra de rabia que dice, en caso de ser mordido, pero el animal tiene la vacunación anual, es necesario ir al hospital. Si a vos te muerde un animal que está vacunado, sí, lo ideal es que igualmente se haga la denuncia del hecho de la mordedura en el pastel para que se pueda hacer la observación antirrábica o se pueda hacer de manera privada del animal que mordió. Y igual sabiendo eso, podés hacer la consulta en el centro médico, digamos, para las personas, para que sea el médico el que decida, según todo el contexto, toda la situación y todo el caso, si es necesario hacer algún tratamiento más o simplemente, nada, hacer la observación, ¿sí? Pero eso lo tienen que ver, porque depende de cada caso, ¿sí? No es una Eso lo cuestión... determinan los profesionales, tal cual. Para los humanos, los médicos, y para los animales mordidos o mordedores, lo determinan los veterinarios, ¿sí? Porque hacer acá viste, como el mapa de si ocurre esto y si ocurre el otro, no tiene mucho sentido. Lo importante es que a nosotros nos quede esto, el concepto de la enfermedad letal, que no está erradicada y que nuestros animales y nosotros la única forma que tenemos es la prevención, ¿sí? Sobre la vacunación de nuestros animalitos. Exactamente. ¿Qué más? A ver, fui anotando algunas que iban quedando. Preguntaban si la maniobra de Helmut se podía hacer tal como la indicaste, como se vio, también en el gato. Preguntaba. Sí, pero veo que yo les dije que la realidad es que ya es una maniobra compleja, ¿sí? Suele funcionar mejor o ser más atinada para animales medianos a grandes, ¿sí? Justamente porque si bien uno puede intentar la compresión sobre donde termina el esternón, que es decir, donde termina el tórax y empieza el abdomen, la zona más baja, puede intentar la compresión, es difícil incluso mantener al gato en esa situación, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es siempre ponerlo pata para arriba y tratar de ayudarlo quizás en desatorarse desde donde termina el cuello y empieza el tórax, ¿sí? Con unos golpes ahí fuertes. Bien. A ver si hay alguna más. Hay un par más, pero bueno. Espera. Acá preguntan, anónimo, no sabemos quién, perro anciano, ¿a partir de qué edad se considera? Ahí va. Depende su condición. O sea, la realidad es que las razas chicas, vamos a poner un genérico en las razas chicas, vamos a poner un caniche, por ejemplo, desde los 10 años empiezan a considerarse tercera edad, y en los animales, en los perros quizás de razas grandes, un Rottweiler, a partir de los 7 años tienen una vejez tempranita, ¿sí? En gatos, más o menos como los perritos chiquititos, desde los 10 años, empezamos quizás a veces antes, 9, 10 años, empezamos a considerar una vejez tempranita. Tenemos otra, tema plantas tóxicas fue muy popular. Y intoxicaciones Y varias. ya les Ahora, dije que es de lo que leo. menos sé. Sí, muchos preguntaban por tal o cual. A ver, en general hay muchas, las aromáticas pueden ser tóxicas algunas, lo mismo, bueno, como decía Meli, la mayoría de las plantas que se usan de ornamentales, pero siempre va a depender en la cantidad, dónde está el tóxico, qué tipo de tóxico puede ser, si es por contacto, si es por ingestión. Hay un montón de variables, hay un hermoso libro de consulta del veterinario de todas las plantas que puede haber. Lo ideal siempre es mantener al animal controlado, digamos que no tenga acceso si tenemos ese tipo de plantas o que sepamos que no las ingiere. Y bueno, nada, que tengamos ese tipo de control. Si vemos que pasa algo, que sucede, obviamente hacemos la consulta en específico, pero sepan que muchas. Incluso alguien preguntaba por el pasto, si el pasto es tóxico. No sé si querés, me meto. No, a mí me interesa que de esta charla ustedes se lleven este concepto básico de
hay muchas plantas ornamentales que nosotros tenemos y que pueden llegar a ser súper malas para los animales. Y que de repente esto, si nos encontramos la planta mordida y el gato o perro con vómitos que no pueden parar, bueno, le vamos a echar la culpa a eso. Y si de repente lo vemos a el Bobby que se quiere purgar con el potus, definitivamente es un no, ¿sí? Y si lo vemos ingiriéndolo, dependiendo la cantidad, como bien decía Dani, podríamos llegar a pensar en provocar el vómito, ¿sí? Pero a mí me interesa que se queden con el criterio de que hay cosas como plantas que pueden convivir con nosotros en el mismísimo jardín que quizás tendríamos que tenerlas apartadas por un cantero, etcétera, ¿sí? Y respecto al pasto, entiendan que tanto perros como gatos van a buscar consumir fibra, ¿sí? El de que se purga me hace mal ya. No, el animal va a buscar consumir fibra, ¿sí? Está dentro de lo que debería ser una dieta normal. ¿Qué pasa? Muchas veces el único acceso a las fibras termina siendo el pasto, ¿sí? El pasto, dependiendo la cantidad que un animal consuma y qué tan obsesivo se ponga con ese pasto, podría llegar a ser un irritante y potencial causa de vómito, ¿sí? ¿Por qué? Porque irritó la mucosa gástrica, ¡tum!, el tipo termina vomitando, pero no es que se va a sentir mejor por hacer eso, ¿sí? Hay una búsqueda ahí de ingerir fibras. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es ofrecer fibras por otro lado, como para intentar que ese comportamiento no se fije y que el perro cada vez que lo paseo quiere morfar de manera desesperada pasto, ¿sí? Porque incluso cuando yo lo dejo ir al pasto de la vía pública, es muy frecuente, muy habitual que puedan levantar microorganismos y agentes que le terminan haciendo peor que el mismísimo pasto que consume, ¿sí? Piensen que hacen caca, que me encantaría que todos sean tenedores responsables, pero la realidad es que las cacas están por todos lados, incluso cuando uno la levanta del pasto, dejan sus residuos y podrían quedar lo que serían parásitos, ¿sí? En alguna de sus formas, o incluso bacterias, ¿sí? O incluso virus que podrían estar quedándose en el ambiente y que el animal con la ingestión inocente del pasto los está levantando, ¿sí? Entonces, de la vía pública no recomiendo que consuman pasto. Recomiendo de que si tienen ese hábito, que revisen cómo se podría incorporar fibra. Por supuesto, hay veterinarios que se especializan en la nutrición que pueden también asesorarlos. Bien, yendo, no sé, al vómito, acá tengo una colgada que dice si para inducir el vómito es la misma cantidad de agua oxigenada o agua con sal para un gato. No recuerdo qué decían Mira, si yo estaban justamente lo estuve charlando mientras estaba preparando esta charla, lo estuve charlando con una especialista en felinos. Sí, el mililitro por kilo está indicado. Piensen que la realidad es que en un gato de entre 3 y 4 kilos, que sería como lo normal o habitual, dar 4 mililitros a un gato no es lo más fácil que vamos a tener, ¿sí? Es una tarea bastante difícil. Pero bueno, ustedes pueden hacer como un primer acercamiento de intentar hacerlo vomitar. Y como les digo, y de manera inmediata, que pasaron 15, 20 minutos y no hubo vómito, pensar en llevarlo a la veterinaria porque existen drogas que nosotros podemos aplicar y ayudarlos a vomitar, ¿sí? Pero en primera instancia, sí, el agua oxigenada sería como le indicaba. Insisto, pueden haber gatos que nos dejen ahí mirándolos y que no vomiten, ¿sí? Bien, acá hay otro de comer que dice si comer la caca es normal. Lo de normal sería relativo. No, Puede llegar normal a no es. ser, claro, puede llegar a ser una conducta, pero habría que ver el origen, por qué come caca y demás. No sería lo indicado. O sea, si tenés un perro o un gato que come caca, lo ideal es ver qué está pasando y resolverlo para evitarlo, porque Es con una toda la alteración ingestión, de la conducta. Es exacto. exactamente una alteración de la conducta. Entonces, si hay una alteración, es porque no es normal. Hay que, sí, como dice Dani, hay que revisar, porque
los motivos son variados desde conductuales hasta nutricionales, Claro. pero hay que indagar un poquito más en el individuo. Y en cuanto a plantas, te pregunta por la hierba gatera. Hay varios que preguntan. O ¿cómo es que le dicen? Sí, la hierba gatera. Pasto gatero. Sí. Sí. Es una manera controlada de ofrecer fibras a un gato. Es un sí. La realidad es que si tenemos un gato que se obsesiona y que come y se come todo un macetín de una, va a terminar vomitando. Entonces, chequeemos la manera de ofrecer la hierba gatera, ¿sí? Si bien podemos ofrecer fibras desde ese lado, chequeemos también el comportamiento de nuestro animal hacia esa oferta que estamos dando, ¿sí? Que no sea peligroso para él. A ver, hay de todo. Estoy viendo lo que más tenga que ver un poco con lo que fuimos viendo, de dudas que hayan quedado. Sí, vamos a tratar eso, como de filtrar lo que pueda llegar a servir para el bien común de todos los participantes. Acá dicen que comentaste algo de la vaselina líquida. Ah, es verdad. ¿Para qué serviría? Porque, es verdad y no lo dije, gracias. La vaselina líquida puede llegar a servir cuando tomemos la temperatura rectal, ¿sí? Vieron que yo les dije que el bulbo del termómetro tiene que superar el esfínter anal. Y a veces eso es una situación, no sé, a veces tenemos un perrito que no pesa 30 kilos, que pesa 4, o un gatito que pesa 3. Y esa situación de ponerle el bulbo de un termómetro puede doler, molestar, ¿sí? Entonces, la vaselina líquida sirve para lubricar, ¿sí? Para lubricar esa punta del termómetro y que sea, como bien les decía, una situación, una maniobra lo menos agresiva posible para el animal, ¿sí? Y si el bicho pesa 30 kilos, también se pone vaselina, porque, insisto, tenemos que tratar de no ser agresivos, ¿sí? Porque ahí es donde nos mandamos los mocos. Hablando pronto y mal. Vocabulario técnico. Sí, me encanta. A ver, acá había otra más. Hay algunas, siguiendo con el vómito. Bueno, y con cosas. Alguien preguntaba qué es lo que se puede hacer cuando un perro se atraganta con la comida y qué no, pero pone de ejemplo un hueso. Tengan en cuenta que lo ideal sería prevenir que coma huesos, pero no sé si es... Hoy en día se ofrecen de forma recreativa huesos que no tengan la posibilidad de astillarse o de ser chiquititos, ¿sí? Son los huesos que no están cocidos, que como todo tiene su letra chica, que al no estar cocidos las posibilidades de contagiar al animal con algún microorganismo con el cual está contaminado el hueso están, ¿sí? Pero vamos a suponer que ese hueso recibió un tratamiento, lo mandamos, lo que yo siempre les sugiero es que si le quieren dar un hueso recreativo para roer, se elijan un hueso largo, grande, y que son de estos los descarnados, y que se pongan en el freezer, en un freezer donde nos podamos asegurar que funciona bien y que llega a menos de 17 grados durante 5 días, ¿sí? Esos huesos no tienen la posibilidad de romperse ni tampoco de hacerse más chicos y el animal estaría cumpliendo con su función de roer, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que se trabó con un hueso porque el tío le dio un huesito de asado al perro. Dependiendo dónde se esté trabando, ¿sí? Porque la realidad es esta, que si se trabó en la boca, un poco con las maniobras que les dije de cómo abrir la boca de un... Sí. Sí, es una manera controlada de ofrecer fibras a un gato. Es un sí.